Entonces, pues muy buenas tardes. Antes que nada, espero que estén bien. Me da gusto saludarles nuevamente y quisiera solamente ofrecerles una disculpa porque les programé esta sesión sincrónica para el jueves sin recordar mis actividades que tenía, ¿no? O sea, tenía que salir, tenía que ir a rectoría, tenía que ir a radio a grabar un programa. Lo olvidé por completo y jamás me hubiera dado el tiempo de regresar al plantel a conectarme, ¿verdad? Si hubiera sido todo aquí adentro de la facultad, hubiera sido cosa de nada, pero estaba lejos, ¿no? Entonces, bueno, hemos recorrido la sesión para hoy y lo que vamos a ver ahora es la parte que tiene que ver con la extracción de los datos. Y antes de iniciar, me gustaría escuchar por ahí, primero que nada, cómo les fue. Les encargué una actividad complicada, sobre todo para quienes nunca habían utilizado Access o quienes no habían trabajado con, o sea, con bases de datos. Pues primero que nada me gustaría saber cómo les fue. Si batallaron, qué bueno, eso es bueno, y si no batallaron, pues también eso es bueno. Adelante, Bianca, acuérdate que en mi clase no me da lo mismo si levantan la mano o no, ustedes pueden hablar e interrumpirme. Primero que nada, era para avisar que somos 4, 5, 6 personas conectadas desde este dispositivo. Ah, perfecto, muy bien, eso está excelente. Aquí el asunto que va a suceder es que todas las personas que están conectadas desde tu dispositivo no van a poder hacer la práctica, ¿ok? Entonces hay que poner atención en lo que vamos a hacer para que después vayan y lo hagan en otro lugar, ¿sí? Ajá, y otra cosa, tenemos 3 compañeros, incluyéndome, sobre dudas sobre la actividad esa que nos comenta. La de Porque Access. teníamos acceso al ¿cómo se llama? Bueno, el programa que pedía tal cual ahí, porque cada quien pues tiene diferentes dispositivos y muchos tuvimos esa duda con la tabula. Con Tabula. Ok, el problema que la mayoría presentó con Tabula es que no corrió el programa, ¿verdad? Sí. Bueno, ajá, dime. Y teníamos esa duda porque muchos aún ni siquiera hemos entregado también esa actividad por lo mismo, porque teníamos la duda para hablar con usted y como no habíamos tenido sesión. Ok, acuérdense que bueno, entonces, con respecto a lo que acaba de decir Bianca, solo recuerden que nuestra clase es asincrónica, ¿ok? Entonces, las sesiones que yo abra de manera en vivo es para facilitar un poco la parte del aprendizaje de la clase, pero el hecho de que nosotros tengamos una clase asincrónica quiere decir que ustedes no deben esperar a que yo abra clase para preguntarme. Ustedes me pueden hacer preguntas directamente y en el momento, ya sea, o sea, por los mensajes de la página, ya sea mi correo institucional y si no me equivoco les di mi WhatsApp, por ahí lo tiene uno de sus compañeros, para que me pregunten. Yo estoy abierto a eso porque no vamos a tener sesión todas las semanas y no vamos a poder estar esperando a que eso suceda, ¿ok? Entonces siéntanse en la libertad de molestarme, para eso me pagan. Entonces, como ya lo hicieron, ya se esperaron, entonces en este preciso momento voy a entrar a Blackboard y les voy a aventar la fecha de entrega para que no estén estresados con eso. Quienes no pudieron, no se preocupen, para eso es. Tenemos una clase en donde vamos a aprender sistemas computacionales y yo sé que es muy complicado para algunos, para otros es muy sencillo. Ustedes me dicen que no pudieron, por ahí me escribió un compañero diciéndome que ya lo había usado, que no entendía el motivo de revisar ese contenido y bueno, pues cada quien tendrá su situación, ¿verdad? Entonces, en este momento me vengo a ¿dónde está el tabula? Acá, ¿verdad? Técnicas de recuperación de datos, tabula. Le voy a cambiar la fecha y ya, no se preocupen, ¿ok? 5 de marzo la voy a aventar para el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, al 17. ¿Ok? Y ya. Y entonces, a todos los que tuvieron problemas con el de tabula, la mayoría de los problemas que se presentan son problemas de programación. Aquí, los 2 errores más comunes que se me presentaron en Mexicali, ¿sí? Con el grupo que tengo en vivo, es que cuando ustedes, número 1, que cuando descargan tabula, tienen que extraer los documentos, o sea, del zip que les baja. Y cuando ustedes le dan correr al programa,
primero les pide que corran un Java, ¿verdad? O sea, les da un aviso y les dice, este programa necesita una instalación actualizada de Java, no sé qué. Cuando ustedes instalan el Java, tienen que volver a Taboola y tienen que volver a correr el programa. Y una vez que ustedes hacen eso, Taboola corre, o sea, como normalmente debe de correr, pero la manera en la que Taboola corre es que abre automáticamente un buscador en Microsoft Edge. A quien le haya sucedido así, lo hizo correctamente, y a quien no, no se preocupe, lo podemos seguir revisando. Acuérdense que la idea de la clase es que ustedes vayan conociendo diferentes herramientas para el análisis de datos, ¿ok? ¿Estamos bien? No me escriban en el chat, no soy youtuber, abran su micrófono y hablen conmigo, que para eso es la clase en vivo. Para mensajes en el chat, mejor escríbanme mensajes en el Blackboard, ¿ok? Sí, profe. Eso. ¿Estamos bien con lo de Taboola? No se preocupen, lo seguimos revisando, ¿ok? Pero traten de hacer eso que les digo de correr el archivo como debe de ser. Si todo sale bien, Taboola debería de verse de esta manera, amigos. Déjenlo busco. Creo que no lo tengo en esta computadora. A ver. Aquí está. Ok. Entonces. Sí, no me abrió. Sí, no lo encuentro. A ver. Bueno, entonces, ¿podemos ver lo de Taboola después? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por la entrega no se preocupen, ya le moví la fecha, ¿ok? Entonces, a nadie les va a aparecer el atraso, a nadie les va a aparecer el incumplimiento, no pasa nada. Y así nos va a ir pasando con muchas de las herramientas que utilicemos. ¿Por qué? Porque sé que la dificultad va a ser, o sea, no va a ser así de fácil, ¿verdad? Entonces, ahora, el único favor que sí les quiero pedir es que vean las videoclases, porque en la videoclase de la vez pasada, la que tuvimos en vivo, tiene 5 reproducciones en YouTube. Entonces, eso de entrada, o sea, contando la gente que estuvo, más las 5 reproducciones, no son de Profe, total del grupo. Man. yo tengo una... Estoy aquí con mi compañero, no me pude meter a la clase directamente Ajá. desde el mío, pero yo sí miré la clase de la semana pasada y lo que me pasaba con los formatos, yo seguía tal cual como sus pasos, inclusive hasta puse género, yo no lo quería hacer de género, pero no me salía esa opción para descargar los documentos, la que usted hizo. Ok. Y de hecho Para me metí descargar a los documentos, muchos. ¿de dónde? Déjame entrar a ver la clase. Es de la clase de la tarea que teníamos para este fin de semana que la acaba de cambiar. No, no es la de la tábula. Ajá, ¿qué aplicación era? Recuérdame para encontrarla. Era la de los datos comprimidos del INEGI, no se llamaba así, es que no me acuerdo exactamente el nombre. Ah, la de la base de datos. Ajá, la de la base de datos. ¿Sí? Empecé a seguir sus pasos tal cual, inclusive busqué género, no me salió el mismo documento que a usted, pero dije, voy a elegir cualquier otro. Me metí fácil a unos 15 y ninguno tenía el método de descarga que usted dijo que teníamos que descargar. Me salía solamente uno que tenía SVC, algo así, era verdecito. Ok, ajá, que es el que es compatible con Excel. Ok, muy bien. Ajá. La clase que ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer esta clase es que vamos a trabajar una extracción de datos en vivo, ¿ok? Vamos a hacer algo muy parecido a lo que pasa en esa videoclase. Esa videoclase que ustedes vieron es una videoclase que yo doy, ¿sí? Pero la doy con orientación a periodismo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a repetir el ejercicio. Solo les pido de favor, les digo, porque no me refería a esta videoclase, la que tiene 5 vistas, me refiero a la sesión sincrónica que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos un compromiso de que cuando tuviéramos clases en vivo, íbamos a conectarnos los que pudiéramos, porque entiendo que hay gente que anda en la escuela y que tiene clases presenciales y luego no tiene teléfono y el internet no sirve y no sé qué, y me dieron muchos pretextos que yo entiendo, pero que quedamos que el compromiso era que ustedes iban a casa y miraban la clase para aprender igual que todos. Entonces,
mi primera clase sincrónica tiene 5 views. Entonces, espero que esta que estoy grabando ahorita después vaya a multiplicar, ¿verdad? Pero sí, está bien. Lo que no hayas entendido lo vamos a empezar a hacer ahorita. Ahora, el problema que vamos a tener trabajando con Access va a ser exactamente uno muy parecido al que tuvimos con Taboola, que va a ser el asunto de los formatos en los que vienen los archivos, ¿sí? Y también va a ser dependiendo de la edición de Access que tengan. Algunos de ustedes tienen computadoras con Microsoft viejitos, ¿verdad? O sea, con programaciones o versiones de Microsoft antiguas que a veces ya no corren igual o no funcionan o no son compatibles con INEGI. INEGI ha ido cambiando sus formatos año con año, entonces ahorita vamos a ir haciendo una práctica. Entonces, lo primero que deben de tener ahora es conexión a internet y el acceso a Microsoft Access, porque con eso vamos a trabajar la próxima hora. ¿Estamos? Sí, Profe, profe. disculpe el ruido, no hay mucho ruido de fondo, pero bueno, pero es que yo no tengo Access, no tengo paquetería de Microsoft en mi laptop. Ok, entonces las personas que no tengan paquetería de Microsoft, entonces van a tener que poner atención a la clase y después van a tener que ir a buscar una computadora con Microsoft Access y trabajar en ella, ¿ok? Ok, profe, es que sí, igual nosotros estamos en las computadoras de la escuela también y son Mac y no funcionan No varios. corren, Access no corre pero ¿a poco me va a decir que en la facultad no hay PCs? Es que No nos dejan entrar. ajá, esos no nos dejan entrar, solamente nos prestan las de estas de fotografía y de audiovisual. ¿Cómo así? ¿En serio? Profe, ya ve que Es que en no conozco Google su escuela, yo solo los estoy molestando. ya ve que en Google siempre hay una equivalencia de todos los equipos, Sí, todos pero los... de Access no, ajá. O Ay, sea, no puedo creerlo. En Google Drive no existe Access. Oh my Sí, God. por el tipo de programa que es y por el tipo o sea, el tipo de análisis de datos que hace, no tiene compatibilidad. Excel es el que de alguna manera sustituye al programa, pero es insuficiente para lo que necesitamos aprender ahora, ¿ok? Entonces, les repito, pues ni modo, o sea, entiendo, si no tienen Access y en la escuela no hay computadoras con Access, pues van a tener que, o sea, en los próximos días, pues ir a un lugar que tenga Access, ¿no? O sea, a la computadora del vecino, al cibercafé, a la biblioteca pública, pues no lo sé, porque pues tenemos que aprender a usar Access, ¿verdad? O sea, entonces yo entiendo, ustedes van a tener muchos días para hacerlo, pero van a tener que buscar un lugar con Access, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, quienes no tengan acceso ahorita, ¿sí? Entonces van a poner atención a lo que voy a ir haciendo y van a ir conmigo, pues de alguna manera interpretando los datos que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Lo ideal sería que todos estuviéramos trabajando con Access, pero yo entiendo la situación, igual aquí, en la clase que doy aquí presencial, me pasa lo mismo, no todas las computadoras sirven y tenemos que salir avantes, ¿verdad? Entonces, lo primero que les voy a pedir es lo que sí tienen que tener a la mano es un cuaderno y un lápiz, una pluma o algo, porque lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir sacando datos y los vamos a ir anotando, ¿verdad? Para al final poder hacer algún tipo de interpretación, ¿ok? Entonces, ¿para qué vamos a ir apuntando los datos? Para que no se nos vayan olvidando, ¿verdad? Evidentemente, ¿por qué? Porque vamos a ir sacando muchos. ¿Estamos? Hey, sí. Bueno, entonces, lo primero que les voy a decir es que lo que tenemos que aprender sobre la parte, o sea, del manejo de base de datos, tiene que ver con un asunto teórico, con localización de datos, con extracción, siempre se me va la X, extracción de los datos y con la parte que tiene que ver con el análisis o la gestión de los datos. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy parecido a lo que la teoría llama la minería de datos. La minería de datos, aunque es parte de la unidad 3 de su materia, ¿verdad? Lo vamos a empezar a ver desde ahorita porque tenemos que entender cómo es que funciona la parte de extraer los datos. Acuérdense entonces que la parte teórica que yo he puesto en Blackboard, ¿sí? Les dice que la extracción de los datos es solamente la parte, ¿sí? De utilizar un programa computarizado para poder acceder a datos que están colgados en internet
y poderlos traer a mi computadora para poder analizarlos desde las posibilidades que existen en mi computadora, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es extraer en formatos distintos, ¿sí? Distintos a los que nosotros estamos acostumbrados a leer. Hay numerosos software que utilizan las personas que trabajan sobre todo en la parte de sistemas computacionales y la parte que tiene que ver con la informática, a los que nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros somos comunicólogos, pero lo que tenemos que aprender a hacer es a rescatar ese tipo de información, porque la gran mayoría de la información que se cuelga en Internet por parte de las instituciones públicas y gubernamentales se hace en este tipo de instrumentos. Y eso aunado a que las bases de datos son absolutamente millonarias, ¿no? En la cuestión informativa. Entonces, muchas veces, ¿sí? Las bases de datos nos pueden arrojar datos e información para poder llenar cualquier periódico, cualquier programa de televisión, cualquier revista, cualquier canal de TikTok, lo que a ustedes se les ocurra, con información precisa, con información estadística y con información que realmente va a hacer una aportación a la parte del análisis del contexto social. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, número 1, aprender la parte de la localización de los datos. Y para ello, nosotros vamos a ir a un motor de búsqueda. Espérenme que no he compartido mi pantalla, ¿verdad? Toda la pantalla. Aquí estoy. Muy bien. ¿Me pueden decir si ya ven mi pantalla? Estamos viendo Google. Sí. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir a Google, ¿verdad? Que es nuestro motor de búsqueda de cabecera. Acuérdense entonces que los motores de búsqueda son estos sitios en Internet en donde nosotros podemos encontrar cualquier tipo de dato o información que nosotros le demos a través de un comando lingüístico. Tenemos Google. ¿Qué otros motores de búsqueda conocen? Firefox. Tenemos, no, pero Firefox no sería un motor de búsqueda como tal, ¿no? Bing. Bing sería un motor de búsqueda. ¿Qué más? Go.go. Ajá. ¿Qué otro? Safari. Safari puede ser uno. Bing estuvo bien. Yahoo puede ser otro, ¿no? Por ejemplo, allá los coreanos usan el Naver, ¿no? Que tienen como su propio buscador. Es decir, los motores de búsqueda van a ser este tipo de páginas, ¿verdad? Y entonces, la parte de la localización de los datos, ¿sí? Lo primero que nos enseña es que vamos a empezar a localizar bases de datos. Nosotros vamos a trabajar con las bases de datos del INEGI. Eso no quiere decir que nosotros no podamos buscar otro tipo de bases de datos. Entonces, la primera cuestión que tenemos que aprender para poder hacer búsqueda y localización de datos en un sistema computarizado tiene que ver con un elemento que se llama keyword. ¿Alguien sabe qué es una palabra clave en comunicación? ¿O para qué sirven? Para filtrar ¿Filtrar qué? los resultados de la búsqueda. Ajá. Entonces, por ejemplo, díganme algo que quieran saber. ¿De qué quieren que investiguemos? Pobreza en Tijuana. Por ejemplo, pobreza, ¿sí? Entonces yo le voy a poner una palabra clave que diga pobreza y en lugar de ponerle un conector, que seguramente el conector me va a entorpecer el filtro, le voy a poner pobreza Tijuana, ¿sí? Pero lo que yo quiero es una base de datos, ¿ok? ¿Verdad? Entonces aquí me va a llevar a diferentes resultados, miren, que son, por ejemplo, Coneval, que es un consejo a nivel latinoamericano que mide la pobreza, me va a llevar a la página del gobierno federal, me va a llevar a una fundación, miren, aquí está, .org, ¿verdad? Y me va a llevar a numerosos sitios que me va a dar información más detallada. Aquí aparece el Colegio de la Frontera Norte, ese que tienen ustedes ahí de frente a la playa, ¿verdad? Y me va a dar numerosa información que es, de alguna manera, más fidedigna que la información que yo voy a encontrar en cualquier sitio de Internet. Miren, si yo le quito
el motor de búsqueda de base de datos, le pongo Pobreza Tijuana y me van a aparecer, mire, por ejemplo, el colegio ya aparece en primer lugar. Luego, la fundación que vimos también va a aparecer, pero, miren, van a aparecer periódicos, van a aparecer otro tipo de páginas que no van a ser las mismas que vimos ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a aprender cuáles son las keywords que nos ayudan a nosotros a buscar información en diferentes bases de datos. ¿Quiénes manejan bases de datos? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud maneja bases de datos. ¿Bases de datos sobre qué? Pues sobre cuestiones que tienen que ver con la gestión de la salud a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, aquí esta parte de data, ¿verdad? Es la que nosotros estamos tratando de aprender en esta materia. Entonces, aquí va a haber numerosos instrumentos, ¿sí? Que nos va a presentar la OMS para que nosotros podamos ver, ¿sí? Datos que necesitamos para una noticia, para un ensayo, para una exposición, para una conferencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes necesitan datos de pobreza, pues aquí podemos buscar, ¿no? Tiene numerosos indicadores, tiene numerosas herramientas. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene bases de datos. Podemos ponerle Banco Mundial, bases de datos, ¿verdad? Y entonces aquí, miren, datos, ¿verdad? Va a ser muy diferente si yo le pongo solamente Banco Mundial, ¿verdad? Si le pongo perdón, déjenle borro este. Si le pongo Banco Mundial, entonces me manda a la página del Banco Mundial, ¿sí? Pero miren, aquí aparece el data. ¿Ya vieron? ¿Alguien me puede decir, alguien que le sepa un poquito a esta parte de los algoritmos, por qué la primera opción que me muestra mi segunda búsqueda sobre el Banco Mundial sin la palabra base de datos me pone la data en primer lugar? Porque ya se buscó antes lo de base de datos. Exacto, porque como acabo de hacer una búsqueda sobre eso, mi algoritmo acaba de colocar, ¿sí?, ese interés entre los principales intereses de mis búsquedas. Entonces, me lo pone en el primer lugar, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta que mientras ustedes se vayan moviendo a diferentes lugares, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar ahorita en su computadora, pero pueden irse mañana a la computadora del trabajo y se van a dar cuenta que el algoritmo va a estar distinto, que las búsquedas que van a encontrar van a ser distintas. Y sobre todo, por ejemplo, en la universidad, las búsquedas cambian porque, aunque ustedes no lo saben, la universidad paga ciertas licencias, ¿sí?, sobre contenido, sobre revistas científicas, sobre periódicos, que quizás cuando están dentro de la red de la universidad, la búsqueda se las muestra, pero cuando se van a su casa ya no se las muestra, ¿verdad? Eso es algo que también tienen que tener muy en cuenta, sobre todo cuando ustedes dicen, ay, me voy a ir a la casa, ya lo hago, ¿no? Bueno, pues hay cosas que no salen desde casa. Entonces, hay numerosos sitios de internet que manejan bases de datos a nivel mundial, que manejan bases de datos a nivel Latinoamérica. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar del Latino Barómetro? ¿No? Entonces le vamos a poner Latino Barómetro, bases de datos, y nos vamos a venir aquí, ¿verdad? Le vamos a picar y nos vamos a dar cuenta que, miren, ¿ya vieron? Aquí hay numerosas bases de datos que Latino Barómetro tiene sobre diferentes cuestiones que mide en opinión pública. Aquí está la temática que maneja, ¿ok? Entonces, datos, miren, aquí hay una base de datos en SPSS. Me imagino que saben qué es SPSS porque ya llevaron cuantitativa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos formatos para SPSS, pero tenemos formatos Stata, pero tenemos formatos SAS, tenemos formatos para correr en el programa de R, es decir, aquí Latino Barómetro nos da diferentes opciones. Si se fijan, conforme los años han avanzado, si ustedes miran la pantalla, pues las tecnologías también se han modernizado. Entonces, si se fijan, durante los primeros años de Latino Barómetro, solo había 3 opciones de descarga. Luego, a partir del 2013, agregaron RData y ahorita a partir de la pandemia agregaron un nuevo R, es decir, una actualización de R, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que están oyendo que quizás no conocen son software que sirven para el análisis de datos. R es un programa para hacer regresiones, es muy parecido a SPSS, pero tienen al final características distintas. Ahora,
Nosotros, mande, dime. Pero de esos, ¿cuál nos recomienda que usted considere que sea más compatible y no estemos batallando otra vez? De todos estos, o sea, este es un ejemplo que yo les estoy mostrando para que ustedes vean que hay numerosos sitios alrededor del mundo que trabajan con la metodología de bases de datos, pero no vamos a trabajar con estos, ¿ok? Estos que están en pantalla no los vamos a trabajar, ¿ok? Okay. El más recomendable para ustedes tendría que ser el SPSS, porque es el que ya vieron, es el que viene dentro, o sea, de su conocimiento de carrera, ¿verdad? Que está en la parte de la estadística. Sin mal no recuerdo, ustedes debieron de haberlo en cuantitativa y debieron de haber visto SPSS como pasada en los primeros 2 semestres. Creo que les daban una materia de metodología de la investigación o algo así. Pero desconozco porque en Tijuana no sé si funciona igual, ¿verdad? Pero yo recomendaría este. Pero hoy no vamos a trabajar con ese. Nosotros vamos a trabajar con Access. Y la parte que puedo recomendarles, ¿sí? Para sustituir Access es Excel. El problema es que Excel nos tiene limitados en la cuestión de hacerle consultas a los datos, que por eso vamos a empezar a trabajar con ello hoy, ¿ok? Bien, ¿puedo avanzar? ¿Respondí su duda? ¿Me fui por la tangente? ¿No? ¿Se fue? Bueno. Ok. Entonces, vamos a nuestro motor de búsqueda y entonces una de las palabras claves con la que nosotros vamos a poder encontrar bases de datos no va a ser esta palabra, ¿ok? Esa no. La palabra clave a la que nosotros tenemos que apelar es a una palabra que se llama microdatos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de microdatos, estamos hablando entonces de datos pequeños, comprimidos, que están puestos en una base sistematizada de manera lineal, ¿sí? Columnar, es decir, en una cuadrícula. Entonces nosotros vamos a buscar la palabra microdatos y vamos a empezar a trabajar con los instrumentos del INEGI. Entonces me vengo aquí, ojo, va a haber IPs y va a haber computadoras y va a haber motores de búsqueda o algoritmos que no les van a poner como primera opción esta, se las van a aventar como hasta la cuarta, quinta, ¿ok? Muchas veces la que sale primero es esta del censo, ¿verdad? Entonces, vamos a picarle aquí a microdatos y entonces lo primero que nos va a aparecer va a ser una carátula en donde el INEGI pone a nuestra disposición 146 instrumentos, aquí al lado derecho tenemos el numerito, 146 instrumentos para nosotros revisar datos de diferentes cosas. Miren, por ejemplo, hay una base de datos sobre accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, ¿sí? Hay una actualización del marco censal agropecuario, hay una balanza comercial de la mercancía en México, ¿verdad? Hay características de las localidades, es decir, hay numerosas cosas que nosotros podemos buscar, pero la parte de la localización se vuelve importante otra vez con el uso de keywords, porque entonces, ¿qué necesito preguntarle yo a INEGI para ver si hay alguna base de datos que necesito? Entonces, por ejemplo, me dijeron pobreza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tiene la INEGI de pobreza, ¿verdad? Entonces, cuando yo le pongo la keyword, lo primero que me arroja INEGI son 2 instrumentos, ¿verdad? El primero, módulo de condiciones socioeconómicas, y el segundo es módulo de condiciones socioeconómicas de la ENIG. Entonces, la ENIG es un instrumento, ¿sí? Que la INEGI aplica. Miren, aquí se los voy a poner. ¿No? Entonces, nosotros no vamos a revisar la ENIG. Nosotros vamos a revisar, nosotros vamos a revisar el otro. ¿Por qué vamos a revisar el otro? Miren la pantalla. ¿Por qué vamos a revisar? ¿Por qué no me dio los de pobreza ya? Ahí está. ¿Por qué vamos a revisar el primero y no el segundo? Es pregunta, ¿eh? ¿No? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ok. ¿Por qué revisaríamos el primero y no el segundo?
Por la actualidad, o sea, por el periodo. Bueno, no, mentira, porque sería 2015-2015. Exacto. Ojo con eso porque la pregunta que les hago es capciosa. Cuidado con los datos. De primera instancia pareciera que la primera es actualizada, ¿verdad? Pero no es cierto. ¿Ok? La segunda es la que está actualizada. Y mejor aún, la segunda contiene a la primera. ¿Ok? ¿Ya vieron? O sea, si la de arriba solo es 2015, mande. Ah, no, sí, o sea, sí. O sea, si la primera solo es 2015 y la segunda va de 2008 a 2020, entonces la segunda contiene a la primera. ¿Ok? Entonces, yo puedo jugar con muchas palabras. Ahorita voy a regresar a esta, ¿eh? Pero yo puedo jugar con muchas palabras aquí. Por ejemplo, puedo poner calidad de vida. ¿No? Entonces, vamos a ver, miren ahí. Calidad de vida. Entonces, quiere decir que 123 de las 146 que había van a tener asuntos de calidad de vida, pero evidentemente pues es una búsqueda que no me sirve porque me está arrojando un espectro muy alto, entonces le puedo poner desarrollo y ya salieron 3. ¿Ya vieron qué es la calidad de vida? ¿Sí? El desarrollo tiene que ver con la calidad de vida, entonces lo que vamos a empezar a hacer es a jugar un poco con la parte de la búsqueda, ¿ok? Esta parte de los keywords, ¿queda claro? Sí. Ok, ¿para qué me sirve esto? ¿Verdad? ¿Para qué estamos echando todo este rollo? Bueno, pues el día de mañana ustedes quizás no van a ser analistas y quizás no van a ser estadistas, ni mucho menos, pero bueno, el día de mañana quizás ustedes van a trabajar en un equipo de campaña, ¿sí? Para una candidata que les va a pedir percepciones sobre diferentes cuestiones que existen en la localidad, sobre pobreza, sobre educación, sobre contaminación, sobre medio ambiente, para ver cómo es que puede armar su plan de desarrollo para la candidatura y pues ustedes pueden apelar a este tipo de instrumentos para hacerle diferentes preguntas con keyword y poderle dar, ¿sí? Una estadística a la candidata y decirle, esta es la realidad del panorama que se vive, ¿verdad? Ustedes pueden mañana ser parte de un staff de marketing o de un equipo de publicidad que necesita revisar los índices de tendencia en los últimos 5 años en cuestión de compra de productos, satisfacción de productos, uso de bienes y servicios, y entonces van a poder venir al INEGI y buscar encuestas que tienen relación con la parte comercial y buscar ese tipo de datos, ¿verdad? Entonces, dedicarse a la parte de buscar datos en INEGI no necesariamente tiene que ver con la parte de trabajar como estadista o de trabajar como analista de cómputo. Tiene que ver con el hecho de que ustedes, comunicólogos y comunicólogas, tengan una herramienta para que a través de un sistema de computadora ustedes puedan acceder a información que les puede servir para el mundo profesional, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a jugar con la encuesta de pobreza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la pobreza y vamos a ver si esa encuesta, cuando la bajemos, tiene a Tijuana, porque la inquietud de su compañero inicial fue la pobreza en Tijuana, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo necesito ver es si esta encuesta, ¿sí? Tiene los elementos computarizados que yo voy a necesitar, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que me dice es de qué se trata la encuesta, ¿verdad? Entonces, dice, el INEGI presenta los resultados del modelo estadístico 2020 para la continuidad del MCSNI, cuyo objetivo es proveer a los usuarios de la información con los insumos necesarios para, y aquí está, ¿no? ¿Qué mide este instrumento? Esta base de datos, ¿sobre qué nos va a dar datos? Sobre pobreza multidimensional. O sea, esa va a ser la riqueza de datos que nosotros vamos a encontrar ahí. Fíjense bien cómo en la parte izquierda INEGI nos muestra, ¿sí? Los años en los que ha hecho el instrumento. ¿Ya vieron? Entonces nosotros vamos a revisar el último que ha sido el de 2020, ¿verdad? Pero nosotros podemos revisar los últimos 5 años y hacer una comparativa, ¿verdad? Podemos revisar los últimos 10 años y hacer una comparativa, hacer un histórico, ¿verdad? De cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos 10 años en diferentes municipios. Entonces, lo primero que tengo que entender es de qué se trata, ¿verdad? Para ver si los datos que voy a analizar me van a servir. ¿Ok? Ahora, palabra clave. Documentación, tabulados
microdatos. Yo necesito microdatos. Entonces, cuando yo le pico al apartado de microdatos, la base de datos me va a enseñar, ¿sí? Número 1, las encuestas que tiene disponibles. Miren, aquí las enlista, ¿ok? Hay una encuesta sobre características de los hogares. Hay una encuesta sobre condición de actividad de los integrantes del hogar de 12 o más años. La actividad quiere decir si estudian, si trabajan, si son amas de casa, si son freelancers, si trabajan por su cuenta, si son comerciantes, si tienen un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber una lista, ¿verdad?, de datos que me pueden servir. Cuánto gastan los hogares, los gastos que realiza cada persona del hogar. No es lo mismo lo que gasta un papá que lo que gasta un hijo, que lo que gasta un hermano, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en la parte derecha, ustedes van a ver, ¿sí?, una serie de formatos. ¿Se fijan? Entonces, estas bases de datos, INEGI las pone a mi disposición, ¿verdad?, a través de diferentes formatos, ¿sí? Este formato de CSV es un formato antiguo que se trabajaba antes, ¿sí?, en una extensión de bases de datos OBDC, ¿verdad? Las antiguas versiones de Access tienen esta versión de OBDC. Entonces, quienes tengan los Access viejitos van a trabajar con este de aquí. Pero nosotros vamos a trabajar con este que dice DBF, porque DBF significa Database File, ¿verdad? Quiere decir que cualquier programa que corra bases de datos va a poder leer estos DBFs. Ahora, si nosotros queremos saber cuestiones de pobreza, ¿sí?, ¿cuál es la tabla que más nos puede servir? ¿La de ingresos? Ingresos de cada uno de los integrantes para ver cuánto gana la familia. ¿Será? No sabemos, ¿verdad? Podría ser. Pues no sabemos. O sea, porque ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas que hizo la encuesta. Entonces, me voy a regresar. Me voy a regresar y aquí dice nota técnica. ¿Ya vieron? Y me da un PDF. Entonces, la nota técnica, ¿sí?, va a ser un resumen de la base de datos. El problema está en que para nosotros poder leer la base de datos necesitamos un libro de códigos. Y al parecer, esta base de datos no lo tiene. ¿Ya vieron? Miren, no hay un libro de códigos. ¿Vieron? ¿Qué es un libro de códigos? Bueno, vamos a ver qué es un libro de códigos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la encuesta que trabajé en el video? Esta, ¿verdad? Ok, me voy a ir a otra base de datos. Me voy a venir a la parte de microdatos. Y entonces, miren, este sí tiene un descriptor de archivos. ¿Ya vieron? ¿Qué significa eso? Que el PDF me va a enseñar todas y cada una de las preguntas que se le hicieron a las personas con sus respectivas respuestas, ¿verdad? El descriptor tiene 733 páginas. ¿Lo vamos a leer todo? No. Vamos a trabajar con comando F, ¿ok? A través de keywords. Entonces, esta encuesta que está aquí trabaja la parte que tiene que ver con la dinámica de las relaciones en los hogares mexicanos. Vamos a ver si hay alguna parte de esta encuesta que trabaje pobreza, ¿no? Entonces, no me da resultado. Entonces, vamos a ver si trabaja ingresos. Ah, ingresos sí trabaja, ¿verdad? Entonces, va a haber una parte de la encuesta en donde me hable de los ingresos. ¿Y qué creen? Esta encuesta sí lo tiene por municipios. Entonces, nos va a permitir revisar a Tijuana, ¿ok? ¿Estamos bien? Avísenme si alguien está perdido o me van siguiendo el hilo. Sí, está bien. Sí, yo solo les pido que no se desesperen, ¿eh? Yo tengo 10 años utilizando esta metodología y no crean que aprendí en la primera clase. Y todavía me sigo equivocando, y me sigo equivocando dando clase, ¿verdad? Entonces, tranquilos, con paciencia, ¿ok? Bien, entonces, vamos a trabajar con la ENDIRE, ¿ok? La ENDIRE es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
¿sí? Aquí está. Que informa sobre la situación de violencia contra las mujeres en México generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero nosotros no necesariamente vamos a hurgar sobre la violencia, sino que vamos a hurgar en la parte que tiene que ver con la economía de los hogares, ¿verdad? Porque al parecer sí habla sobre ingresos. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Profe, ¿cómo le puso la ventanita a eso de las keywords? Esta, comando F o control F. Control F, ¿verdad? Acuérdense, en los comandos que están en internet es comando F y en los que están en Word es comando B, no B grande. ¿No? ¿Ya? ¿Ya pudo? ¿Ya pudo? Entonces, dice, vamos a ver cuáles son las partes del instrumento que nos van a hablar sobre el ingreso, porque nosotros queremos conocer sobre pobreza. Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la tabla de las secciones 4 contiene información básica de la pareja, esposo, novio o expareja que no reside en la vivienda de la mujer elegida. Además, ofrece información de los ingresos por trabajo de la mujer y de su pareja, esposo, etcétera, etcétera. Esa como que no me sirve tanto. Entonces vamos a ver de qué tratan las otras, ¿verdad? Es la 4 y parece que nada más va a ser la 4, ¿verdad? Bueno, entonces, según esta búsqueda, me dice que solo la tabla 4 habla sobre ingresos. Entonces, vamos a descargar, ¿sí?, la base de datos aquí en el archivo DVF, ¿ok? Acá está, acá se va a descargar. Vamos a esperar un rato porque es un archivo muy pesado que seguramente va a tener muchas tablas dentro de él y entonces le vamos a dar chance, ¿verdad? Sí. Y mientras tanto, yo voy a ir mirujeando qué palabras, qué preguntas hay en el instrumento, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cuánto gana o recibe usted por su trabajo? ¿Sí? Bueno, aquí está. Y aquí me habla de ingresos, ¿verdad? Bueno. Y luego acá dice, bueno, y no recibe. Bueno. Y luego dice, aproximadamente cuánto gana o recibe su esposo o pareja por su trabajo. Ok. Entonces sí me habla un poquito de la economía de los hogares, ¿verdad? Entonces me va a servir para investigar lo que yo quiero sin entrar un poco en detalle en el tema de la violencia de las mujeres, ¿ok? La persona que me dijo al principio que estuvo revisando esta base de datos y que me dijo que no encontró cosas de violencia, ¿o cómo fue el asunto? ¿Quién fue? ¿Qué se fue? ¿Cómo preguntó, perdón, profe? Al principio de la clase hubo una persona que me dijo que estuvo viendo esto en mi videoclase, esta base de datos, y que no encontró nada de violencia contra las mujeres. No está ahorita. Ya se fue, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, se está descargando. Ahí se está descargando todavía. ¿Ok? Pero lo que yo ya localicé son las preguntas en donde se cuestiona sobre los ingresos, ¿verdad? Tanto de la mujer como de su pareja. Acuérdense que todas las personas que contestaron esta encuesta son mujeres, porque de eso va un poquito esta parte, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a revisar. Por lo general, su esposo aporta dinero para cubrir las necesidades de su familia. Miren, muy interesante esta. Bueno, ahorita lo vamos a investigar. Entonces, vamos a esperar a que se descargue. Ya casi está. ¿Sí? Un segundo, un segundo. Muy bien, ok. Entonces, el primer paso es, vámonos, ¿sí? Vámonos a la descarga. Y acuérdense que la descarga aparece, ¿sí?, con un zip. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, hay que extraer los archivos, ¿ok?
Entonces me dice, ¿dónde los quieres extraer? ¿Verdad? Entonces yo le voy a poner que los quiero extraer ahí mismo, en mis descargas, ¿ok? Entonces, quienes estén en computadora, vayan haciendo el procedimiento conmigo y se van a dar cuenta que se van a extraer, sí, aproximadamente 20 archivos, más o menos. Eso es como los que yo no recuerdo, hace mucho que no trabajo con Endire, pero ahí va a aparecer. Aquí está. Miren, ¿ya vieron? Son 28 elementos, ¿ya vieron? Todos estos elementos son bases de datos, ¿sí? Esta es una base de datos, esta es otra base de datos, esta es otra base de datos, y todas las bases de datos en conjunto conforman la ENDIRE, es decir, la Encuesta Nacional sobre Dinámica de Relaciones en los Hogares, ¿ok? Pero nosotros no vamos a trabajar con las 28, porque nosotros aquí en el libro de códigos hemos descubierto que la base de datos que va a darnos datos, que va a arrojarnos datos sobre lo que tiene que ver con los ingresos de las familias mexicanas, va a ser la 4, ¿ok? Entonces, aquí en mi carpeta de descargas, yo voy a ubicar la tabla 4. Y aquí está, miren. Ok, espérenme. 4. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron que la señalé? Con esa vamos a trabajar, ¿ok? Fíjense cómo todos los archivos son DBF. ¿Ya vieron? Y fíjense cómo, a pesar de ser DBF, ¿sí? Su computadora les dice que son ilegibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Un ejercicio de extracción de datos. Ya los extrajimos del INEGI y ahora lo que vamos a hacer es pasarlos a un formato de computación en donde sí podamos verlos y podamos analizarlos. Entonces, para eso, vamos a abrir Microsoft Access. Access es este iconito que está aquí, ¿ok? Abrimos Access, le solicitamos una base de datos en blanco y, a diferencia de Word o de Excel, en Access debemos de nombrar primero el archivo antes de utilizarlo, ¿ok? Entonces yo le voy a poner práctica Tijuana y la voy a crear. Y entonces tengo, ¿sí? Una tabla. Acuérdense que en la parte teórica que les puse en Blackboard, les muestro que la hoja de cálculo es de Excel, la tabla es de Access, la celda es de Excel, el campo es de Access, ¿verdad? La fila es de Excel, el registro es de Access, ¿verdad? La columna es de Excel, el campo es de Access, ¿verdad? Entonces, toda vez que yo tengo abierto aquí mi tabla de Access, lo que voy a hacer es, voy a importar los datos que yo extraje del INEGI. Entonces, nos vamos a venir a esta parte que dice datos externos, ¿ok? Y quienes tengan versiones actualizadas de Access, van a venir a esta parte que dice nuevo origen de datos, ¿ok? Quienes tengan versiones antiguas y no les aparezca esta opción que está aquí, van a buscar aquí en el desplegado que dice más, ¿ok? Alguien que tenga el problema de actualización, de los que tienen ahorita Access trabajando, ¿no? Mejor déjenme cambiar la pregunta. ¿Alguien está trabajando con Access en este momento? ¿O solo me están oyendo? Lo escucho. Ok. ¿Nadie está trabajando a la par conmigo? No, la verdad no. Bueno, nosotros no. Qué miedo. Ok, muy bien. Entonces me escuchan. Va. Entonces, vamos a Access y entonces vamos a darle nuevo origen de datos y vamos a elegir de una base de datos, porque los archivos que extrajimos de INEGI son bases de datos. Y entonces me pregunta el Access, ¿qué tipo de base de datos quieres importar? Y entonces yo le digo un archivo de DBase, porque acuérdense que el archivo DBF es Database File. Entonces, el Database es el que necesito, ¿ok? Entonces le voy a picar y me va a preguntar, hay que buscar la base de datos que quieres, ¿sí? Importar. Entonces,
me vengo a mi descarga, me vengo a mi carpeta que descomprimí y dijimos que la tabla que necesitaba era la tabla 4. Entonces la voy a buscar. Entonces tengo mi tabla, ¿ya la vieron? 4. Entonces la abro, lo acepto y aquí se está cargando abajo, miren. Acuérdense que a veces puede tardar mucho dependiendo de la computadora en la que estén. Entonces, aquí a la izquierda, aquí tengo mi base de datos. ¿Ya vieron? ¿Vieron lo que acaba de pasar? Sí. Ok. Entonces, en este momento, yo ya cumplí con la localización de información, localicé datos sobre los ingresos de las familias que me puedan arrojar o que me puedan apuntar a cuestiones de pobreza, ¿sí? En México, y los localicé en una base de datos sobre violencia de mujeres que no tiene nada que ver. Y después extraje los datos desde el sitio de INEGI en un formato que mi computadora no tenía y los importé en un sistema computarizado que sí tengo y en donde ya me permite ver los datos, ¿verdad? Pero entonces los datos que veo aquí, pues no les entiendo, ¿verdad? ¿Qué significarán esos números? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Y qué significarán los campos ni los nombres de las casillas? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero eso lo voy a saber, ¿sí? Pues muy sencillo, aquí en mi descriptor de códigos. Entonces, lo que yo necesito primero aquí en mi base de datos es, ¿cuál es el nombre del compañero que me dijo lo de Tijuana, lo de pobreza? Ay, Dios santo. Uno, dos, tres, tierra llamando a mi grupo, tierra llamando a mi grupo. Bueno, ok. Yo sí estoy aquí, profe, solo estoy esperando que alguien responda. Pues yo sé, pues, pero el que me dijo hace rato sobre la pobreza ya no responde, pues, ¿verdad? Ah, pues soy yo. Ay, ¿cómo se llama usted? Adolfo, tristemente me llamo así, pero bueno. ¿Por qué tristemente? Ok, entonces, vamos con lo que Adolfo preguntó. Adolfo quiere saber sobre pobreza en Tijuana. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a poner aquí donde están los nombres de las entidades, ¿verdad? Le vamos a abrir aquí para verlo completo, ¿verdad? Aquí sí entendemos porque está escrito en letras. Aquí sí. Entonces, ¿dónde está Tijuana? ¿En qué estado está Tijuana? En Baja California. Entonces, voy a desplegar aquí mi flecha y igual como sucede en Excel, le voy a aplicar un filtro. Voy a filtrar para que solo me enseñe los de Baja California, ¿ok? Entonces, miren lo que acaba de pasar. Voy a quitar el filtro. Y aquí está la parte donde les pedí cuaderno y lápiz, o pluma, lo que sea, ¿ok? La base de datos tiene un total, anoten, la base de datos tiene un total de 110,127 registros. ¿Cómo lo sé? En la parte inferior izquierda hay un numerito que lo dice. ¿Ya vieron? Aquí estoy señalando con mi puntero. Aquí. ¿Ya vieron? Sí. Lo primero Sí, que profe. tenemos que saber es cuánto es el total de registros que tiene la base. La base de datos tiene 110,127 registros. ¿Ok? Entonces, vamos a filtrar a Baja California y le vamos a poner Baja California. Y entonces me va a arrojar un nuevo resultado. ¿Cuántos baja californianos contestaron la encuesta? Miren la pantalla. ¿Lo digo? Sí, dígame. Ok, 3,226. 3,226 baja californianos participaron en la encuesta, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento,
todo lo que le preguntemos a la base de datos solo nos va a enseñar resultados de gente de Baja California, ¿verdad? Pero Adolfo no quería saber sobre Baja California, Adolfo quería saber sobre Tijuana. Entonces le vamos a poner aquí otro filtro en el nombre del municipio y le vamos a pedir que solo nos enseñe registros de Tijuana. Y entonces, ¿cuántos tijuanenses participaron en la encuesta? Serían 1528. 1528 tijuanenses, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, todo lo que le preguntemos a la base de datos solamente nos lo va a mostrar de 1528. Pero antes de yo ir a los 1528, quisiera preguntarles si ya sabemos el total de registros que tiene la base de datos y ya sabemos los bajacalifornianos que participaron y cuántos de esos son tijuanenses, yo quisiera preguntarles, ¿verdad? ¿Cuántos tijuanenses? No, mejor voy a preguntarlo diferente. ¿Qué porcentaje de tijuanenses, ¿sí?, participaron en esta encuesta nacional? Hagan un cálculo, es una regla de 3. Calculadora. Es una regla de 3, matemáticas simples, regla de 3. ¿Cuál era el total, disculpe? No le noté. 110,127 registros y 3,226 bajacalifornianos. Y la pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de tijuanenses que participa en la encuesta? ¿Por qué estás aquí todavía? Porque hice un trabajo en equipo, un video, y ahorita lo grabamos. Terminando. Entonces, bueno, que venga por. Pues según yo son 47.36%, tomando en 47 punto, ¿cuánto? 47.36, tomando en cuenta que fueron 3.226 de baja californianos y 1.528 fueron tijuanenses. Ok, pero entonces tu porcentaje no responde la pregunta que yo hice. Tu porcentaje responde, bueno. ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de tijuanenses que participaron en la encuesta con base en el total de baja californianos que participaron? Es que es muy diferente, ¿ya vieron? Entonces, bueno, para eso estudio comunicación. No, pero esa es la parte, yo también soy comunicólogo, pero esa es la parte que si nosotros no sabemos de números, de lo que sí somos expertos es en la parte de los enunciados. Entonces, hay que escuchar muy bien los enunciados que se nos están preguntando, porque entonces, si yo les pregunto el porcentaje de tijuanenses que participa en la encuesta nacional, ustedes tienen que sacar cuánto porcentaje es 1528 de un total de 110,127 registros, porque no les pregunté el porcentaje de Tijuana con relación a Baja California. ¿Queda claro? ¿Estoy siendo claro? Sí. Ok, entonces vuelvan a calcular y díganme cuál es el total, cuál es el porcentaje de tijuanenses que participaron en la encuesta nacional. Entonces, si 110,127 es el 100%, ¿cuánto porcentaje merece 1528? 1.39%. 1.39% a la una. ¿Quién tiene un resultado similar? ¿No? ¿Nadie? Allá los que están en equipo en una sola computadora pueden tener papel y lápiz también, ¿eh?
Acuérdense que no veo el chat, no me escriban por el chat. ¿Nadie? ¿Nadie más? Yo lo volví a hacer y me salió lo mismo, entonces yo creo que está Ok, bien. entonces lo validamos. Ok, ahora, ¿cuál es el porcentaje de tijuanenses que participa en la encuesta nacional con base en el total de bajacalifornianos? Ahora la pregunta cambia, ¿verdad? Entonces, mi 100% va a ser 3,226 bajacalifornianos y quiero saber cuánto porcentaje es. Aquí lo tenía, era 47, ay, 47.36%. 36%, casi la mitad, ¿verdad? Es decir, en un estado que tiene como 7 municipios, casi la mitad de los encuestados fueron de uno solo, que es Tijuana. ¿Por qué esa inequidad con los resultados, o sea, con las personas que participan en una encuesta? ¿Por qué no encuestan a las mismas personas de Tijuana que de Mexicali, que de Tecate, que de Ensenada? Porque son situaciones distintas, ¿no? ¿Por? Porque son ciudades distintas. ¿Por? Pues porque así lo hice de geografía, son cosas distintas. Sí, pero no me dices el dato que es. O sea, tienes razón, pero no me dices el dato que argumenta por qué hay mayoría de tijuanenses en el estudio. Porque es la ciudad que tiene más población a comparación de las otras ciudades. Exacto, porque las personas que participan en las encuestas no son números iguales, son números representativos, ¿verdad? Entonces, con base en el porcentaje de población que tienen, va a ser el porcentaje de muestra de la gente a la que se entrevista. Si Tijuana tiene el 47% de los entrevistados del total de los municipios de Baja California, no es porque Tijuana sea mejor o porque tenga una preferencia, es porque tiene a la población más extensa, ¿verdad? Entonces, esa es una explicación cuantitativa que ustedes tienen que saber dar cuando defienden un proyecto, ¿ok? Entonces, yo ya tengo a los tijuanenses aquí filtrados. Ahora, voy a venir a mi libro de códigos y me voy a fijar en las preguntas para empezar a hacerle preguntas a la base de datos, ¿ok? Entonces, primero voy a ver aquí una pregunta que dice, aproximadamente, ¿cuánto gana o recibe usted por su trabajo? Aquí está la pregunta, ¿ok? ¿Dónde voy a encontrar esa pregunta en la base de datos? Bueno, aquí en toda esta parte, ¿sí? Me explica que esta pregunta la encuentro en el campo P4-2, ¿ok? Entonces lo voy a apuntar para que no se me olvide, P4-2. Entonces voy a venir a la base de datos y en todos estos campos que tienen, ¿sí?, nombres raros, miren, ¿ya vieron? P4A, P4B, ¿qué significan? Ah, bueno, el libro de códigos me dice. Entonces yo necesito el P4-2. Vamos a buscarlo. P4-2. P4, aquí está. ¿Ya lo vieron? P4-2. Entonces le voy a poner aquí, ¿sí? Y entonces aquí me dice, en el libro de códigos, me dice los rangos de lo que ganan, ¿verdad? Entonces me dice aproximadamente cuánto gana. Y entonces, quiero entender por qué dice esto. ¿Son como las cantidades o qué será? Vamos a ver, déjame leer bien el instrumento. No entiendo el rango de la respuesta. ¿Por qué me dice 0? O sea, ¿es que gana 1,500? ¿Será eso? No creo que estarán en 9,999, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, parece que sí es la cantidad. Ok, entonces, vamos a ver cuánto ganan, ¿sí?, las mujeres en Tijuana. Acuérdense que esta encuesta la contestaron mujeres, ¿ok? Entonces, aquí
¿Al cuánto dice la pregunta? Es que no me convence, como que no entiendo por qué vienen estos números, ¿no? No sé si se refieren a dinero o monetadas por remuneración, dice que es lo que les pagan. A ver, vamos a buscar otra, que me voy a equivocar. Ok, dice aquí, P4-1, ¿usted trabaja por un ingreso, salario o ganancia? Entonces vamos a buscar P4-1. Entonces le vamos a preguntar aquí a la de ladito, ¿verdad? Las personas que respondieron un 1 es que respondieron que sí trabajan, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres de Tijuana trabajan? ¿Cuántas mujeres de Tijuana trabajan? Es pregunta. Está en la pantalla. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Es en serio? ¿Nadie? ¿No están viendo la clase? ¿Están en otra cosa? ¿Qué pasa? Nada, sí, yo sí estoy viendo la clase, pero la verdad no la entiendo. No entiendo desde nada. Aquí está el resultado. Aquí está. 764. 764 mujeres dijeron que sí trabajan, ¿ok? Entonces, ahora les pregunto yo, ¿sí? ¿Cuántas mujeres tijuanenses trabajan, ¿sí? En relación al total de las tijuanenses que participaron en esta encuesta. Entonces, 1528 tijuanenses es mi 100%. ¿Cuánto porcentaje representa 764? Saquen la cuenta. Nadie. Estamos perdidos. Montserrat está perdida. Pues la verdad, yo me perdí, no me entiendo, profe. Okay. Carlos Efren está perdido. No, profe, pero no hablo porque hay ruido de fondo, ya que estoy tomando el transporte. Ok. Yo estoy sacando la de esta, profe, pero la neta soy bien burro para las matemáticas, la verdad, entonces ahorita nos vamos a tardar mucho, pero sí lo estoy haciendo. Luis David, ¿cómo está? El resto ya se fue, ¿no? Porque parece que la clase o no les es del agrado o no les importa. Luis Solo estoy David, viendo. ¿cómo está? Solo estoy viendo. Pero no está haciendo las cuentas. No tiene cuaderno, no tiene pluma, no tiene nada. No, ahorita no. Ok, muy bien. Lo espero, don José, que saque la cuenta. O le doy la clase particular a usted. No, pues por mí mejor dame la clase particular porque ya la verdad no le entiendo nada, entonces pues mejor por mí, pero de todos modos deme chance para sacarlo porque no sé las matemáticas, yo reprobé en el primer semestre de la prepa, pero bueno. Ok. Bueno, entonces, 764 mujeres dijeron que sí trabajan, ¿sí? 764 mujeres representan al 50% de las mujeres tijuanenses que participaron en la encuesta. Eso quiere decir que ese primer dato nos permite a nosotros inferir que solo la mitad de mujeres
en Tijuana tienen una actividad remunerable, es decir, ganan dinero por una actividad que hacen, ¿ok? Entonces, ese primer dato me muestra una pequeña realidad que no necesariamente habla de pobreza, pero que me ayuda a darme una idea de cómo es el asunto laboral en ese municipio. Entonces, solo la mitad de mujeres trabajan, ¿ok? Entonces, vamos a ver otra pregunta. Vamos a ir a nuestro libro de códigos y le vamos a decir, esta no quiero porque no la entiendo. O sea, no entiendo si los números son sueldo, entonces me la voy a saltar. Entonces dice, ajá, es que esto está bien raro porque, a ver, dice, a la semana, a la quincena, al mes, dice, no sabe. Actualmente, su esposo o pareja trabaja, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Entonces, voy a venir a la base de datos, vamos a revisar el P4-3. Entonces, voy a venir a la base de datos y primero necesito quitar el filtro en donde puse que las mujeres sí trabajan, ¿verdad? Para que la base de datos regrese al total de tijuanenses. Miren, ¿ya vieron? Acá en la parte inferior izquierda el número ya regresó a la normalidad. Entonces, voy a ir a la P4-3 y le voy a preguntar, ¿cuántas mujeres dijeron que sus esposos, parejas, novios, lo que sea, tienen una actividad remunerable? Y entonces, 1018 dijeron que tienen una pareja que gana. Entonces, si el total de tijuanenses fueron 1528, que es el 100%, ¿cuánto representan 1018? Hacemos la cuenta y entonces vamos a encontrar que, vamos a multiplicar una regla de 3, y entonces 1018 por 100 entre 1528. Entonces me dice que, no, está mal. 1018 por 100, sí, entre 1528. Entonces me dice el 66.6% de las mujeres, el nombre del cucuy, dicen que tienen una pareja, ¿sí? Trabajando, ¿verdad? Entonces, solo la mitad de mujeres en Tijuana tienen una actividad remunerada, ¿sí? Y luego abajo vamos a poner, pero, ¿sí? El 66% cuentan con una pareja, ¿sí? Que gana dinero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que gana dinero. Entonces, ahora lo que quiero saber es cuántas de las mujeres que no trabajan cuentan con una pareja que gana dinero. Porque entonces ahí me va a ayudar a entender que no trabajan porque alguien las mantiene, ¿verdad? Entonces voy a regresar aquí a la P41 y voy a ponerle cuántas mujeres dijeron que no trabajan, ¿verdad? Entonces acuérdense que el libro de códigos me dijo que en la P41 el 1 fueron las mujeres que respondieron que sí y el 2 fueron las que respondieron que no. Entonces le voy a preguntar a la base de datos los nos. Entonces me dice 764 mujeres respondieron que no. Voy a dejar ese filtro y me voy a venir aquí a la P43 y le voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuántas de esas mujeres que no trabajan sí tienen un marido que trabaja? ¿Ya vieron? Entonces me dice 446. De las 764 mujeres que dijeron no tener trabajo, solo 446 tienen a alguien que gana dinero en casa. ¿Ok? Eso quiere decir que, vamos a sacar el porcentaje. Eso quiere decir que 446 por 100 entre 764, sí, quiere decir que el 58.3% de mujeres en Tijuana que no tiene trabajo cuentan con una pareja que sí trabaja, lo cual también significa que el 42, no, ¿cuánto es 42? 100 menos 58,
Bien, menos 58.3. Ajá. Lo cual quiere decir que existe un 41% de mujeres que no trabajan y que tampoco tienen pareja que gane dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una serie de revisiones sobre las cuestiones que tienen que ver con el ingreso que existe en los hogares mexicanos, que me está permitiendo de alguna manera ver, ¿sí?, cuál es la situación de las mujeres en Tijuana, si trabajan, si no trabajan, si cuentan con una pareja que tiene un sostén económico o si no cuentan con ninguna de las dos, ¿verdad? Adelante. Estoy dando una clase. Gracias. Ajá. Entonces, aquí lo que estoy viendo es una realidad que yo no la conozco. Yo estoy en Mexicali, yo estoy viendo una pantalla de computadora, pero esa pantalla está llena de números y de algoritmos que me permiten darle una interpretación y un significado a lo que, ¿sí?, existe en nuestro país. Y entonces en nuestro país existen, ¿sí?, mujeres que viven en un municipio del norte, ¿sí?, que está en Baja California, que se llama Tijuana, en donde yo puedo ver que el 50% trabaja y el 50% no. Pero de ese 50% que no trabaja, ¿sí?, hay un 41% que tampoco tiene quien les dé un sostén económico. ¿Están entendiendo un poco lo que hice? No lo que hice con los cálculos, lo que estoy diciendo en el speech. ¿Entienden un poco de dónde salen las afirmaciones que estoy haciendo? Más o menos. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces Sí, más o menos. podemos seguir en una nueva clase para que descansen la mente, repasen la videoclase y después podamos hacer cálculos más complicados. Sí, por favor. Ok, bueno, entonces nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a los 3 que se quedaron. Al resto de los que se fueron, pues les pediría por favor más respeto para la clase y mayor atención a su aprendizaje, ¿verdad? Entonces nos vemos en una próxima cita. Vean la videoclase, en cuanto esté lista la grabación, la voy a poner disponible en Blackboard para que la puedan revisar y revisar y revisar. Y si en algún momento sienten que algún tutorial de YouTube les puede ayudar un poco más, háganlo. La idea aquí es que aprendan a manejar esta cuestión de gestionar Access, ¿ok? Y, profe, igual si nos puede proporcionar algún tutorial para checar como los temas que estemos viendo, para revisarlos como más, pues, para personas que no les sabemos mucho a este tipo de ¿Cómo? cosas. ¿Pero a qué te refieres? Si todo te voy poniendo ahí en el Blackboard. Sí, pero es que igual, por ejemplo, y honestamente a mí me cuesta mucho entenderle, entonces, no es usted, simplemente es la materia, entonces... No, por eso, pero lo que no entiendo es qué es lo que me estás pidiendo si todos los tutoriales te los pongo en Blackboard. Pues que a mí me salen en blanco. ¿Cómo en blanco? Sí, bueno, en mi caso, no sé si a los demás, a lo mejor, es que yo he tenido problemas en Blackboard desde estos 2 semestres, entonces, o sea, a lo mejor soy yo nada más, pero a mí me salen así en blanco las... Ajá. Te salen en blanco. O sea, Sí, las pero actividades salen en blanco. no, bueno, me sale como partido a la mitad, pero o sea, no es mi pantalla porque yo veo perfectamente aquí, o sea, literalmente voy para abajo y me sale en blanco y ya luego la otra mitad está ajá. O sea, aquí estoy en Blackboard. ¿Tú ves Sí. esto? En el mío no, pero en pantalla de usted sí. Ajá, y luego le pico aquí y no ves esto. No. Entonces, o sea, entonces no es algo que yo pueda, o sea, que yo pueda darte o solucionar para ti. Es algo que necesitas ir a ver con la persona encargada de Blackboard en tu facultad para que te lo solucione. Lo que yo puedo hacer por ti es, por la vía del correo electrónico o por el WhatsApp, pasarte los enlaces de los tutoriales. Eso puedo hacer. Sí, por correo me resulta fácil. Mándame un correo entonces para que no se me olvide y yo te pongo los links de las clases mientras arreglas eso. Pero arréglalo porque no hay nada que yo pueda darte para que se vea bien Blackboard. Yo no lo sé usar. Sí, no se preocupe, la mayoría de aquí tampoco lo sabemos usar, pero igual Sí. lo voy a comentar con la persona encargada de Blackboard y... Ajá, para que lo puedas ver bien. Y si alguien más tiene problemas de visión de Blackboard, que vayan y pidan que se los arreglen, porque si no, vamos a tener que cambiar de plataforma. Pero es un rollote cambiar de plataforma, ¿eh?
No está mal el cambiar de plataforma, honestamente, pero... No está mal, pero como su clase es virtual, es un rollote, tengo que hacer una solicitud a la parte de sistemas, su coordinación tiene que estar de acuerdo, o sea, no es nada más cambiarnos. O sea, yo, por estar llevando una clase virtual, yo estoy obligado a llevarla en Blackboard. ¿Sí me explico? Sí. De todas maneras, voy a escribirle un correo a su coordinadora, o sea, para que esté enterada de la situación y me ayude, porque me estoy dando cuenta que la parte de lo virtual no está funcionando porque el 90% del grupo no está atendiendo nada. Y entonces al final van a decir que yo no les enseñé, pero el asunto es que no están atendiendo nada. A mí mi estadística aquí me dice que no están viendo nada en Blackboard, ¿verdad? Entonces también voy a hablar con ella para ver qué podemos hacer, porque a lo mejor puede ser funcional que una vez, o sea, que me lleven un par de veces o algunas 3 veces a Tijuana para darles la mega clase allá, ¿no? A ver si así sí funciona o ahí tampoco me ponen atención, ¿verdad? Por lo pronto mándame un correo, Adolfo, y yo mañana en el transcurso de la mañana te pongo mis links de los tutoriales para que puedas ir trabajando, ¿ok? Sí, profe. Órale, pues, entonces, pues descansen. Hay que ver y ver y ver esta videoclase y la otra para poder entender un poco el proceso. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden en mi WhatsApp, en mi correo y en la plataforma, ¿ok? Sí. Órale, pues, que descansen. Bye bye, qué gusto saludarles. Gracias, profe. Nos vemos. Bye. Gracias, Gracias. profe. Buenas noches.